Entonces estamos diciendo que una vez mi suegro les va a contar una historia muy loca, una historia muy muy loca. Resulta que una vez mi suegro estaba caminando hasta que llegó a México. Estaba en México, no sé qué hacía en México. Entonces entró a un museo, que era el museo de... ¿Cuáles son los de México? Los aztecas, ¿no es cierto? Aztecas, ¿y cuáles más? Incas son de Perú, ¿no? Guillermo, vos sabés. México, ¿cuáles eran los indios? Mayas, ¿dónde eran los mayas? Están los aztecas y los mayas. México eran los aztecas, ¿cierto? Los mayas. Los aztecas seguro. Los mapuches no existen, los mapuches no existen. No hacían nada, ¿qué hacían? Comían carne. Son gente que estaba ocupando nuestro territorio. Cierto, no existen. ¿Qué hacían? Son como los palestinos. Carne comían. No sé, no sé. Como los comechingones. Pero los aztecas eran increíbles. No, los comechingones. Los aztecas eran increíbles. Entonces resulta que él entra a un museo y ve que un tipo le dice: ah, ¿usted es religioso? Le dice, uno que trabaja en el museo le dice a mi suegro: ¿usted es religioso? Le dice: sí. Dice: uy, yo quiero mostrarte algo a usted porque no tengo a qué mostrárselo y quiero mostrárselo a usted. Entonces de repente se acerca y le dice: mira, te voy a mostrar esto. Le muestra como un cierto tipo de calendario o como una hoja que tiene un registro que escribe ahí en idioma de los indígenas del lugar que tal día todos no entendían qué pasaba porque la noche siguió de largo. La noche no paró. La noche siguió de largo. Se hizo de noche y no se hizo de día. Siguió siendo de noche. Y se fijó qué día era. Y pegaba con la fecha de cuando Yoshua paró el sol en Israel. Tiene lógica eso, digamos. ¿No? Claro, porque no, Israel el otro hace que el sol lado siga era de noche. el otro lado era de noche. Digo, ahora hay que ver cómo es que dice que la luna en Mecayalón, porque dice que si Yoshua para el flujo del sol, los pueblos que reciben del sol no reciben más el flujo. Pero también paró la luna, que los judíos reciben de la luna. No sé. Bueno, vamos a seguir un poco. Entonces estamos diciendo que, al contrario de lo que uno piensa, la anulación, la abnegación del cuerpo, el entregar, ¿cómo se dice? El parar un poquito el ego de uno, el hacerse un poco menos tosco y más tener alegría y estar menos preocupado. Y dicen que la serpiente está siempre preocupada, siempre es la maldición de la serpiente, dicen. El tema de la serpiente es el ego. El ego siempre está preocupado, nunca está seguro de lo que va a pasar mañana, tiene miedo de qué va a comer, tiene miedo de qué va a pasar, siempre está sufriendo. Y dice que la serpiente tiene miedo, decía un rey, tiene miedo de que se le acabe la comida, que ella chupa el polvo, igual tiene miedo de que se le acabe el polvo del mundo. Así es la persona que está todo el tiempo sin dejarse un poco, sin entregarse un poco y confiar en Hashem, y confiar en los demás también un poco en realidad, que es muy importante, poder saber confiar en otros. Hay gente que no sabe confiar en otros, no sabe delegar y no sale las cosas bien al final. Entonces dice así: no, aunque sea que esto, que uno se está abnegando a Hashem, se está entregando a Hashem, decir: Hashem, encárgate vos de mis problemas, digamos. Uno está diciéndole: yo me entrego a servirte a vos. Yo voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a estudiar, voy a hacer tefilá, y vos encargate de mis problemas. Uno suena que uno se está simplemente entregando a Hashem y no va a pasar nada bueno porque uno no está ocupándose de las cosas. No, no, justamente esto es lo que trae el flujo de Hashem hacia vos, hacia todo el mundo. ¿Cómo encontramos eso? Muy simple. En la Amidá, en la Shemona Estre. En Shemona Estre, cuando vos te arrodillás, no te haces, no te arrodillas en realidad, cuando te posternás, cuando haces modín, por ejemplo, está traído en el video de Kabbalah que en ese momento es cuando el flujo cae hacia abajo. Es por eso vos estás materializando la bendición que vos creaste en el Shema, ¿cierto? Vamos a hablar del tema ahora, pero se hablaba de estudiar alguna vez. Sí, el motivo que nosotros decimos toda la tefilá en orden. Hasta el Shema vos creás, te entregás a Hashem, te abnegás en el Shema y recibís el yugo de Hashem sobre vos, y así creás todas las bendiciones en el mundo de Atzilut. Ahora, para materializarlas está la Amidá, y después en Modim es cuando empieza a bajar en la práctica el flujo. Cuando vos te posternás, vos te estás abnegando, te estás totalmente anulando a Hashem. Pero ese momento específicamente es cuando baja la brajá a vos, como ves que cuando vos te arrodillás, vos te anulás, pero tu cabeza baja hacia tu cuerpo, hacia tu corazón, hacia esta parte. Sí, también estás haciendo que baje la bendición desde la Jochma de Hashem, digamos, intelecto, algo totalmente espiritual, a las midot de Hashem.
haciendo bajar el flujo hacia abajo. ¿Sí? En realidad, en el momento Modim, vos no tenés que estar pensando, uy, me estoy haciendo bajar flujo. Al contrario, todo el tema de Modim es la anulación completa. Modim, reconozco que vos sos lo único que existís y todo eso. Sin embargo, ahí específicamente es donde baja el flujo. Ok, vamos a ver de adentro. Batam, Payut, de Filla Coajo, así me llevaré a mi imagen de estar a leerme a Don con la cojot. El motivo es simple. La fuerza que tiene el sol, la luna, que tiene cada una de las cosas, cualquier poder de este mundo, viene específicamente del poder que Hashem tiene en realidad. Que Hashem tiene el poder de darle frío al mundo, de darle calor al mundo, para que el mundo no explote, digamos, porque si Hashem mismo se revela en el mundo no va a poder soportar la revelación de divinidad y va a dejar de existir. Hashem se inviste en diferentes herramientas y se oculta dentro de ellas para que el flujo pase a través de ellas, como el sol y la luna. ¿Sí? La idea es que nuestro trabajo es el poder. Como está escrito ahí en Maimer, estudiaron de Yuval Finzan, del inteligente, de la historia de los tontos, el Piquea, que dice que la inteligencia del Yehudí es entender que aunque sea que parece que de la luna viene el frío, es un ejemplo, y de que el sol viene el calor, en realidad la luna y el sol no tienen ningún poder por sí mismos, sino que todo el poder viene nada más de Hashem, y el sol y la luna son una vez herramientas que no tienen decisión en absoluto en lo que pueden... ¿Decisión? ¿Qué loco? No tienen decisión en absoluto de si pueden hacer lo que hacen o no. Ellos no tienen ninguna decisión. Entonces el ejemplo en la vida es muy obvio, digamos. Nosotros hoy en día no servimos al sol y la luna, en una época lo hacían. Hoy en día podemos hacer otras cosas, podemos terminar sirviendo a nuestro trabajo, ¿no es cierto? El trabajo no te da dinero tampoco, sino que te da dinero es Hashem, es la bendición de Hashem. Al momento que vos empezás a preocuparte del trabajo, empezás a arrodillarte al trabajo, digamos, entonces eso es lo mismo que hacer abodat zará a la luna, pensar que el calor viene del sol y pensar que la plata viene del trabajo. El sol es un cli, tiene que estar. Si el sol no está, Hashem no te puede dar el flujo porque explotás. Si vos no tenés un trabajo, Hashem no te puede dar el flujo de parnasá, de sustento, porque no tiene cómo, ¿no? Te va a explotar tu mundo. Tenés que hacer un clic, tenés que hacer un recipiente donde se pueda investir la luz divina. Pero la idea es hacer el recipiente sin creer que el recipiente es aquel del cual depende todo. Sabiendo que en realidad todo depende de aquel que maneja el recipiente, que los seres no tienen propia decisión fuera de Hashem. Y todo depende de cómo vos comportás con Hashem. El estudio de Torah, el ser buena persona, hacerte ayudar de verdad y entregarse a ayudar a los demás cada vez que alguien necesita. Y ponerse con fuerza a hacer las cosas bien. Eso depende de nuestra existencia. Así como vemos en toda la historia de Purim y toda la historia del pueblo judío, que la salvación viene a través de Hashem específicamente. Uno puede llegar a confundirse, creer que no. La salvación viene de Hashem. Okay. Es muy importante este tema en realidad, el tema del bitajón. Nosotros decimos en la tefilá, en la brajá que habla de bitajón, en la Amidá, decimos que Hashem, Baruch atah Hashem mish'anu miftach la tzadikim, que vos sos la confianza de los tzadikim. Significa, entonces, explicado que una persona, un yehudí, tiene que ni siquiera confiar en que si vos pusiste plata en un lugar donde seguro te va a traer inversión, ni siquiera no tienes que pensar que bueno, va a tener plata porque hice esta inversión, sino que saber que en realidad la plata viene de allí y la inversión fue solamente un recipiente. O sea, incluso que esto te va a dar plata seguro. No estoy hablando en un caso de que por ahí te llega la plata, por ahí no te llega, entonces yo confío en Hashem que va a terminar siendo bien, sino que incluso en un caso en que seguro te va a llegar, igual no confiar que te va a llegar, sino apoyarte solamente en Hashem que te va a llegar. ¿Sí? La idea es que los kelim, no hacer de esa abodat zará. En realidad, ¿qué es abodat zará? Abodat zará, ¿qué es la idolatría? En la práctica es que vos agarras tu cabeza y te arrodillás a la cosa, ¿no es cierto? Ahora, espiritualmente es arrodillar tu cabeza, meter tu cabeza en la cosa, bajar tu cabeza hacia la cosa, es meter tu cabeza absolutamente en toda esa idea, creer que todo depende del trabajo, digamos. Estamos hablando un ejemplo, ¿cierto? Ahí mi ejemplo, estoy hablando del trabajo porque es un tema que toca a todos. Meterse la cabeza en, uy no, pero si hice esto no va a salir, y si tengo que llamar a él, y uno se mete toda la cabeza en eso, es lo mismo que arrodillar la cabeza a una estatua, es arrodillarle la cabeza al trabajo, pero
pero espiritualmente, porque la cabeza espiritual estás metiendo, tu mente, no tu cabeza física, sino tu mente, estás arrodillándola en cosas materiales. Y en cierto punto es peor que la idolatría, que arrodillarse a una estatua, porque la Gemara cuenta, yo les contaron una vez, la Gemara dice que en una época había mucho deseo de hacer idolatría. Nosotros encontramos en la Torá, el deseo de hacer idolatría está en todos lados, y los judíos pecaban y sin querer hacer idolatría. Nosotros no podemos entender cómo puede ser que quieran hacer idolatría, no tenemos sentido. ¿Qué significa? ¿Arrodillarse una estatua? ¿Qué sentido tiene? Entonces, la Gemara dice que un sabio también preguntó eso y después habló con el alma de una de la gente de la época de la Torá y le dijo, si vos hubieras estado en nuestra época, tu servicio a Hashem, tu trabajo que hubieras hecho, lo que vos te hubieras doblegado a Hashem, es que cuando hubieras ido a hacer Avodat Zará, en vez de ir corriendo y dejar que se te ensucie toda la ropa, te levantarías un poquito la ropa para que no se te ensucie, para no ser tan grob, digamos, para no ser tan tojo que vas a la Avodat Zará y ni siquiera te importa usar la ropa. O sea, vos no entendés lo que era en esa época el deseo ese. ¿Por qué? Porque el Bet Din se juntó, el tribunal, el Sanedrín se juntó, y el Sanedrín sabemos que tiene el poder de afectar cosas en los mundos espirituales. Y él decidió, hay dos explicaciones en la Gemara, decidió cambiarlo por plata. De que en vez que la gente desee hacer idolatría, la gente desea tener dinero. ¿Sí? Que es una cosa muy, muy grave. El deseo de dinero y dinero y dinero y nunca estar conforme. Muy grave. Entonces el Alter Rebbe una vez dijo, no sé si ganaron algo el Bet Din a través de hacer eso. ¿Por qué? Porque antes la gente hacía idolatría, por lo menos sabía que estaba pecando. Entonces podía llegar a hacer teshuvá. Hoy en día la gente busca el dinero y busca el dinero, busca el dinero y siente que no tiene ningún problema y estoy buscando el dinero, eso es la vida. Que no está en contra de la Torah. La Torah en ningún lado dice que no tengo que ser rico. Entonces ni siquiera hacen teshuvá, ni siquiera siente que está mal. Y en realidad al contrario, las midot, las características de adentro de uno es lo más importante que hay que cambiar. Busca el desear y desear y desear cosas materiales es muy malo para el alma. Entonces uno tiene que estar confiado que Hashem le va a dar todo lo que necesita. Hashem no solamente le va a dar todo lo que necesita, sino que lo va a enriquecer. Lo va a estar bien, no hay que devolverse lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer es hacer un clic y seguir adelante y crecer espiritualmente más que nada. ¿Cierto? Perfecto. Dijo que sí. Tira facha. Una vez. Ok, vamos a seguir un poco más. Che, lo del sol eso terminaron, ¿no? Estamos hablando justo de eso, estamos terminando el tema este del sol. De que la gente se arrodillaba antes al sol y ahora se arrodilla a otras cosas. Al dinero y qué más. Para ser mundano. Está claro que el sol se arrodillaban físicamente, al dinero se arrodillan espiritualmente, arrodillan la cabeza en el sentido que meten la mente todo el tiempo solamente en cómo hacer plata. Eso me refiero. Estaba diciendo que es peor todavía porque la gente no siente que está mal. Eso es lo que estaba explicando recién. Una cosa más, el tema de la idolatría hay que entenderlo en general. ¿Vos escuchaste la explicación de la idolatría del Baal? ¿La hablé alguna vez? El Baal era una idolatría que le la gente hacía sus desechos frente a esta idolatría. ¿Le explicaron a esa vieja Hasidut? El Baal peor. Sí. ¿Le explicaron al viejo Hasidut? El Hasidut está explicado cuál es el motivo de que hacían este tipo de idolatría tan extraña. Que se hacían tanto que... Ese es un bord de los Hasidut. Ese es un bord. Acá lo explica, me parece. Explica acá que la diferencia en realidad entre el idólatra y el no idólatra no es simplemente que el idólatra, esto está explicando el idólatra cree que todo su sustento viene del sol y de la luna y del trabajo. El que no es idólatra sabe que en realidad el trabajo, el sol y la luna son solamente herramientas para Dios, para Él darte el sustento. Explica que en realidad la diferencia es más profunda. La diferencia es más profunda. Hay gente que mira esto online. La diferencia es más profunda. ¿Cuál es la diferencia? En realidad el que hace idolatría, lo que él busca es el sustento en sí. No le importa ni el sol, ni la luna, ni el trabajo. Le importa nada más lo que le dan. Le importa a él. Al fin y al cabo la idolatría es a él mismo. El que no hace idolatría, el que sabe que no viene ni el sol ni la luna del trabajo, en realidad no es que sirve a Hashem esperando que le dé el sustento, sino que lo sirve porque sabe que él tiene una meta en su vida y sabe que eso es lo mejor para él. El estudiar, el crecer espiritualmente, el conectarse con Dios, conectarse con los demás, el alma, ¿cierto? También no solamente la diferencia es que uno es tonto y otro es inteligente. Uno sabe que el flujo viene de Dios, el otro cree que viene de la luna, pero los dos piensan en sí mismos al fin y al cabo. No, la diferencia es más grande. Uno le importa el sustento nada más, lo que le den, y el otro le importa la verdad.
¿cierto? ¿Qué quería explicar con esto? Entonces el va al peor. Pero la gente, ¿por qué hacía idolatría? La gente, todo el motivo de hacer idolatría en realidad es porque ellos deseaban cosas materiales. Entonces nosotros sabemos que cada vez que nosotros hacemos una mitzvah o estudiamos, hacemos cualquier cosa buena, aumentamos fuerza en los mundos superiores y traemos más bendición, traemos más luz de Hashem a todos los mundos, ¿cierto? Explicamos que principalmente en el momento de la tefilá está el Shema. Nosotros en el Shema, que nos abnegamos totalmente y recibimos a Hashem como nuestro Dios con amor y con temor, ahí hacemos todas las cosas materiales que usamos en el día anterior o en el día, las elevamos arriba y las convertimos en más bendiciones y un montón de bendición que nunca existió antes en el mundo y puede bajar. A diferencia, el tema es, como explicamos antes, que esa bendición puede quedar arriba en el mundo de Atzilut y ser totalmente espiritual. A través de la amidad, dijimos que la materializamos y el resto de la tefilá la empezamos a bajar acá abajo al mundo, esa bendición que creamos espiritual. Ahora, si vos no la bajás espiritualmente, que también tiene que ver con no solamente alcanza la amidad y la tefilá después, también para bajarla espiritualmente, materialmente esa bendición hay que trabajar. El trabajo baja ese flujo que se traduzca en billetes. Pero el flujo, si no se traduce en billetes porque vos no trabajás, te queda en los mundos espirituales. Pero en los mundos espirituales lo vas a recibir después de los 120 años. O lo vas a recibir como luz en la tefilá o de otra manera. O podés elegir si quedártelo con arriba o si bajarlo a este mundo en material, ¿cierto? Ahora, obviamente que si lo bajaste a material, fue lo espiritual. Como la historia de Rabbi Akiva, de Rabbi Shimon Bar Yochai, que un alumno viajó y volvió y tenía mucha plata y los alumnos estaban... ¿Qué? ¿Cómo elegimos? ¿Cómo elegís? Vos podés agarrar, vos podés primero que nada trabajar para recibir el sustento que necesitas. O podés trabajar todo el día para recibir mucho más y mucho más plata. Puede que la recibas, pero estás perdiendo la bendición como es espiritualmente en realidad. La estás traduciendo material, que no tiene valor alguno comparado uno con el otro. Como en la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai, que un alumno volvió con mucha plata, como se la historia de esta, y estaban envidiosos los alumnos. Rabbi Shimon Bar Yochai dijo, bueno, vengan, fue a un valle, y dijo que se llenó de monedas de oro. Le dijo, agarren todo lo que quieran, pero sepan que todo lo que agarran pierden parte en el Gan Eden, pierden parte en Olam Haba. Entonces no agarraron. Sí, pero así es con todas las cosas, no es que justo la historia de Rabbi Shimon Bar Yochai. Cuando vos agarrás las cosas materiales que vos tenés, es la bendición que te viene de Hashem. Vos la podés usar para hacer más mitzvot. Si vos la usás para acercarte más a Hashem y convertir en espiritual ese flujo que te recibiste, estás haciéndote más bendiciones arriba. Pero si lo usás solamente para tu placer, para comprar helado, cambiaste un placer infinito por un helado. ¿Entendés? Entonces no es mucho negocio. Ahora el tema es que sin embargo no importa, la gente hace idolatría, porque la idolatría lo que hace es bajar el flujo que tienen arriba, bajarlo de este mundo. Ellos querían lo material, no pensaban en lo espiritual, querían material, quiero acá en este mundo, quiero estar feliz, disfrutar este mundo. Esto es lo que yo quiero acá quiero mucha plata, aquí quiero muchas cosas. De la vida después de los 120 yo no la conozco, nadie me habló mucho del tema, no sé de qué es. Yo quiero ahora. Yo quiero ya. Y eso es la idolatría que hacían. Eso, o sea, hoy en día lo hacemos a través del trabajo, el bajar el flujo abajo. En esa época también. Pero la idolatría tenía el poder de hacerla bajar muchísimo más la bendición. Como encontramos en la idolatría específicamente del va al peor. Va al peor, que la gente le hacía desechos en la estatuita, la gente hacía sus desechos en la estatua. ¿Qué significa eso? Nosotros sabemos que el descenso de los mundos, el descenso del flujo de los mundos, es primero hacen la luz de Sefirot, visten a Sefirot, después en ángeles, después en los astros, como dijimos, ¿cierto? Y en el medio hay miles de niveles. Ahora, sabemos que los ángeles reciben una luz que es puramente divina, nosotros no podemos recibir esa luz. Entonces, ellos se quedan con la divinidad pura y los desechos de esa luz, la parte más tosca de esa luz, la bajan al mundo inferior. A los ángeles del mundo inferior, esa luz sigue siendo demasiado divina para nosotros, no es material. Entonces, la parte más pura la interiorizan adentro y la parte de desechos la bajan abajo. Y así también hay desechos y desechos y desechos. Todos los ángeles van bajando las sobras de lo que ellos reciben hasta que nos llega, a este mundo. Todo lo que tenemos en este mundo, todos los placeres de este mundo, lo hagamos 1000 veces, son desechos comparados a un solo mundo superior. Como explicamos en el Maimer también, ¿no? Que una persona que esté 1000 años reinando el mundo entero con paz y seguridad y no le falte ninguno de los placeres que pueden tenerse en este mundo, no se compara a una hora en el Gan Eden, porque no por cantidad, sino por calidad, porque este mundo es todo lo que haya, son solamente desechos de un mundo superior. El mundo superior son desechos frente al superior. O sea, la diferencia de placer es
increíble como la diferencia entre un desecho y una comida, ¿cierto? Ahora, cuando ellos hacen desechos, ellos despiertan en los mundos superiores, que los ángeles hagan sus desechos, que los ángeles bajen el flujo que tienen en los mundos superiores, lo hacen bajar. Ese es el tema de la idolatría del peor. Hacen desechos para despertar los desechos en los mundos superiores y que baje la cosa en cosas materiales. Eso, en otras palabras, el punto de la idolatría no es tanto el no confundirse, sí confundirse, es lo que vos decías. Si vos decías lo material, entonces ese es el punto de la idolatría, desear las cosas de este mundo, buscar acá. El que no hace idolatría en realidad sabe que lo único que le importa es en realidad estar conectado con Hashem, sabe que la bendición verdadera no es en las cosas mundanas. Eso no vale nada al lado de la adoración. Bueno, vamos a seguir adelante. Okay. Giovanni, nada, es interesante esto, o sea, es un tema que se sabe en general, ¿no? Pero está bueno verlo cada tanto. ¿Quién dijo que hay que pasar de idolatría? ¿Cómo? ¿Quién fue el que decretó que la idolatría pase al deseo de dinero? El Sanedrin, el tribunal de 72 jueces, si no me equivoco. No sé en qué época es la pregunta. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? 71, mirá. Sería más liviano. ¿Cómo? Sería más liviano el Dice tema que la gente no podría haber seguido soportando, o la gente cada vez está haciendo, las generaciones bajan de nivel, tienen almas más bajas y cuerpos más toscos, entonces la gente no podría hoy en día soportar el deseo de idolatría y lo haría así seguro, no podría soportarlo. O sea, livianaron un poco el pecado. Sí. También lo cambiaron por otro deseo, la Gemara dice, por plata y por cuál más. Relaciones prohibidas. ¿Sí? Son las dos cosas hoy en día, son los dos pecados más fáciles de caer hoy en día y que la gente tampoco los ve como graves en realidad. El tema de relaciones prohibidas, todos sabemos que no está bien. El tema de la plata en general no nos damos cuenta, es muy fácil robar. Es muy fácil robar sin saber que estás robando. El Hazon Ish escribe que aquel que no es, así como aquel que no estudia las leyes de kashrut, seguramente va a terminar comiendo no kasher en algún momento porque no sabe que no se mezcla esto con esto y la olla y este punto. Sabe que no estudia leyes de robo, no, en algún momento va seguramente a robar sin saber. Uno piensa que no, el robar no es un robo, pero hay muchas reglas, muchas leyes en el Shulchan Aruch de qué es robar. Vos no podés despertar a alguien, por ejemplo, que está durmiendo si no es momento porque se despierte, como sabemos, si es robar del sueño, es robar del dormir. Después entrar a un lugar de una persona privado sin su permiso, entrar a la oficina del rabino, por ejemplo, sin permiso, no es del rabino en realidad, es un ejemplo. Sí, esa es una ley de Rabino Gershon, si no me equivoco, eso que hizo. Y muchas cosas, leer cosas de otros, hay que verlo adentro, es bastante difícil, digamos. O sea, si son dos pecados que la gente no cae, dice, no, una llamada telefónica, me dio el celular para una llamada, pero hago dos. Hay que analizar esas cosas, y como que dice el Shulchan Aruch, ¿no? ¿Cierto? Nos importa de verdad, digo, no robar. Hay que tomarse la teshuvá en serio, digo, no es muy difícil en general. No, pero es muy importante. Ok, al pize, Yubá, Niñata, Uta Gadol, Sendorot Arishonim, de Obdam, la Shemesh Veyarej. Con esto se va a entender la gran confusión, el gran error que tuvieron las primeras generaciones cuando empezaron a servir al sol y a la luna. O sea, el Rambam Maimónides explica que cómo empezó todo el tema de idolatría, con lo que estamos explicando acá. Hacer que Dios no nos da las cosas directamente, sino que nos las da a través de ángeles, sefirot y astros y el trabajo y personas y incluso el alimento, ni siquiera nos hace que nos alimentamos, no, tenemos que comer pan. Entonces dijeron, bueno, si Dios tiene tantos ministros, los ministros también hay que respetarlos. Dios es el más grande de todos. Los ministros también hay que respetarlos. Entonces empezaron también a alabar a la luna, a alabar al sol, a alabar al trabajo, preocuparse de tratarlos bien a ellos también, digamos. Después cayeron en un error más grande, dijeron, no, en realidad Dios dejó la tierra. El tío Sam. De Estados Unidos, ¿qué tiene que ver? En realidad Dios... We need you. Después empezaron a decir, no, pero está bien, debe ser no solamente que Dios le da al sol para que nos dé a nosotros que crezcan las verduras y comamos, sino que en realidad el sol es el que se encarga y Dios se fue a su propio
plano, digamos. Hizo el mundo y se fue. Y así empezaron a caer hasta que después empezó la idolatría total y la gente empezó a trabajar todo el día como una máquina, sin parar y sin saber que el sustento viene de arriba, y sufrir y llenarse de enfermedades espirituales y a través de eso también físicas, y estar preocupado y tener depresión y todos esos problemas. Eso no vaya, no salve del deseo del dinero. Ok. Nicole se va a llamar y empezaron a servir a todos los astros, que Moto Rosh y Ahab. Se empezaron en la época de Ahab. Que hay Gamna, se juega Hardor Enosh, que se fueron atrás de la época de Enosh, anterior todavía. Se llama Jali, creo que se llama Abodazara, como se cantaba Rama, Pericales como se cantaba Abodazara. Y mi Enosh Tawam, Taut Gadol. Vamos a ver lo que dice el Rama de adentro, un poco. En la época de Enosh, en la época después de Adán, un poco cerca de Adán, la gente empezó a confundirse grandemente. Y los sabios, la gente no les prestó atención. Dijeron, si el sol nos da sustento, si la luna nos da sustento también a ellos, hay que respetarlos. Como lo dije de afuera, lo estoy diciendo de adentro. ¿Qué pasa? Vieron que todo el flujo de bendición de Hashem, material espiritual, viene a través en la práctica de los astros. No solamente material, también espiritual en cierto punto. Sabemos que la luna representa el nombre de Hashem Adonai o Elohim, y el sol representa el nombre de Yud-Kei Vav-Kei, ¿cierto? Entonces, se sabido que en los días de verano y de primavera es más fácil servir a Hashem y despertarse en amor y temor, porque como el sol ilumina más fuerte, significa el nombre de Hashem Yud-Kei Vav-Kei, que es nombre de revelación, ilumina más fuerte. En los días de invierno y de otoño hay más frío, viene más de la luna, de la oscuridad, es más difícil. Y también de día, de noche. De día es el momento de estar alegre y se hacen con alegría y amor, de noche es el momento de temor y teshuvá, ¿cierto? Nosotros no estamos tan conectados con ese sistema de cómo es arriba, así también abajo, porque escribe el Rebbe Rayado que eso es para tzadikim, que son paralelos a los mundos superiores, entonces tienen que ser iguales lo que pasa arriba. Nosotros no somos paralelos en todas las cosas, por lo tanto se puede a veces hacer teshuvá de día y estar contento un poco de noche. Digo, por ahí no es lo ideal, pero no pasa tanto. Ya lo trae sobre el tema de hacer teshuvá todas las noches, dice el Zohar. Así que no tiene fuerza hoy en día la gente de hacer todas las noches, romper el corazón. Que sea una vez por semana o algo así. Cuentan, por ejemplo, vamos a terminar con una historia. Cuentan la diferencia entre el Rebbe Hillel de Paritz, el Paritzer, que era un medio Rebbe, ¿cierto? Era el Rebbe, fue alumno del Alter Rebbe, pero nunca lo vio. Fue alumno del Mitter Rebbe y fue alumno del Tzemach Tzedek, que escribió sobre él Hatzadik. Cuando estaba enfermo, puso un papelito en el shul, decía hacer tefilá por Rebbe Paritzer Hatzadik. Pero decían que era medio Rebbe. Entonces él nunca lo pudo ver al Alter Rebbe. Una vez se escondió abajo de una cama en un lugar que iba a pasar el Alter Rebbe, y cuando el Alter Rebbe entró, él sintió mucho miedo, el Alter Rebbe se dio cuenta que estaba ahí y dijo, él había preparado unas preguntas en el masaje del tratado de Erkin, Arajim. El Alter Rebbe dijo una frase ahí, él se asustó tanto que no sé, se desmayó, y cuando se levantó ya no estaba el Alter Rebbe y nunca lo vio. Pero el Paritzer cuentan que tanto él como el Alter Rebbe les pasaba lo mismo que pasaba en los mundos superiores. Por ejemplo, está escrito que en el Shabbat los mundos empiezan a dormirse, y el dormir significa que el alma se eleva y el cuerpo queda abajo. En el Shabbat el alma de los mundos empieza a subir hacia Tzilut, hacia los mundos superiores. Entonces el Alter Rebbe y el Paritzer dormían en el Shabbat. La diferencia es que el Paritzer, ¿sabes el maíz? ¿Qué es el maíz? El Paritzer se iba a dormir, el Alter Rebbe se quedaba dormido. Esa es la diferencia. O sea, el Paritzer hacía las cosas, sabía cómo era arriba y hacía las cosas igual. Al Alter Rebbe le pasaba automáticamente. Vos ves lo que pasa con él, y una vez un Hasid, un Hasid, son las almas generales de Israel que son conectadas con el mundo de Atzilut, lo que pasa arriba pasa abajo. Una vez un Hasid vio que en Crown Heights estaba todo bien, pero la casa del Rebbe de repente no tenía luz, no tenía electricidad.
como que se había cortado la electricidad en la casa del rey. Y se puso a pensar qué será esto espiritualmente. Si la casa del rey se queda sin electricidad, significa algo en los mundos superiores, ¿no es cierto? Entonces ese Shabbat cuenta que el rey hizo Farbrengen, y el rey habló en Farbrengen, de que hablamos de hacer mitzvot y de poner tefilín a cada yehudí, y acercar a cada yehudí, y difundir las enseñanzas de la Torah y el Baal Shem Tov en todos lados, y lo hacen en todas las ciudades fuera de Crown Heights, pero en Crown Heights nadie hace mitzvot. El rey dice en Farbrengen. Acá mismo, en la ciudad esta, no se hace mitzvot, se van hasta Manhattan, se van hasta no sé dónde a poner tefilín, hace todo, pero acá nadie hace. Entonces la ven como que... Jaime.